Todavía recuerdo el sonido de la copa rompiéndose contra el suelo aquella noche. Fue en ese instante cuando mi matrimonio terminó, aunque yo todavía no lo sabía. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras yo preparaba la mesa para celebrar nuestros 15 años de casados. Las velas estaban encendidas, su comida favorita seguía caliente, y dentro de mi bolso escondía algo que había esperado durante años, la prueba que confirmaba que finalmente estaba embarazada. Quería darle la noticia mirándolo a los ojos, quería ver al hombre que juró amarme para siempre sonreír, abrazarme, quizás llorar de felicidad. Pero cuando la puerta se abrió, todo cambió. Él entró riéndose por teléfono. Ni siquiera notó que yo lo estaba esperando. Dejó el saco sobre el sofá, aflojó su corbata y dijo en voz baja, creyendo que yo no podía escucharlo: tranquila, amor, en un rato salgo de aquí, amor. Hacía años que él ya no me llamaba así. Sentí un frío atravesándome el pecho. Me quedé inmóvil detrás de la pared, mientras escuchaba cómo sonreía, de una manera que no veía desde el inicio de nuestra relación. Entonces escuché la voz de ella, Clara, mi mejor amiga, la mujer que entraba a mi casa como si fuera parte de la familia, la que me abrazaba cuando lloraba, la que decía que yo merecía algo mejor cuando mi esposo empezó a alejarse de mí. En ese momento, mi mundo entero se detuvo. Quise creer que estaba entendiendo mal, quise creer que existía alguna explicación, pero entonces él dijo, solo un poco más, ella todavía no sabe nada. Y sentí que las piernas me fallaban. La copa cayó de mi mano y explotó contra el suelo. El silencio fue inmediato. Él giró lentamente la cabeza, y cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí todo. No parecía culpable, parecía molesto por haber sido descubierto. Aquella noche descubrí que el peor dolor no es la traición. El peor dolor es darte cuenta de que, mientras tú luchabas por salvar la relación, la otra persona ya había renunciado hace mucho tiempo. Él intentó inventar excusas. Dijo que estaba confundido. Dijo que yo había cambiado. Dijo que nuestro matrimonio ya no era el mismo. Pero ninguna palabra podía borrar la imagen de él sonriéndole a otra mujer como un día me sonrió a mí. Y lo peor de todo, Clara sabía lo del embarazo. Ella sabía que llevaba años intentando convertirme en madre. Semanas antes había tomado mi mano mientras yo lloraba, diciendo que tal vez nunca podría tener un hijo. Y aún así, siguió adelante con él. Aquella madrugada, me quedé sentada sola en la cocina, abrazando la prueba positiva entre mis manos. Debía ser el momento más feliz de mi vida, pero parecía un funeral. Y tal vez lo era. El funeral de la mujer inocente que fui hasta esa noche. Los días siguientes fueron aún peores. Mi esposo ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Llegaba tarde, pasaba horas pegado al teléfono, y por primera vez en 15 años, me miraba como si yo fuera una carga. Hasta que una mañana finalmente dijo, creo que deberíamos separarnos, sin emoción, sin culpa, como si estuviera cancelando una suscripción cualquiera. Y después llegó la frase que terminó de destruir algo dentro de mí. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. En ese instante tuve ganas de contarle sobre el bebé. Quería que se arrepintiera. Quería que entendiera lo que estaba destruyendo. Pero algo dentro de mí me detuvo, porque por primera vez vi la verdad. Un hombre que abandona a su esposa embarazada para irse con su amante no merece conocer al hijo que ella lleva dentro. Así que simplemente sonreí y acepté el divorcio. Fue entonces cuando él creyó que había ganado. 2 semanas después, Clara apareció en la puerta de mi apartamento. Llevaba exactamente el mismo perfume que yo usaba. Entró mirando todo como si ya le perteneciera. Y tal vez, en su mente, así era. Fingió sentirse mal. Dijo que nunca quiso lastimarme. Dijo que el amor simplemente pasó. Pero yo podía ver la satisfacción escondida en sus ojos. Entonces me miró y preguntó, ¿de verdad crees que podrás vivir sin él? En ese momento sentí ganas de derrumbarme. Porque la verdad dolía. Había dedicado toda mi vida a ese hombre. Abandoné sueños. Me alejé de amigos. Construí mi rutina alrededor de él. Y ahora, ni siquiera sabía quién era yo sin ese matrimonio. Pero antes de que pudiera responder, ella dijo algo que jamás olvidaré. Deberías agradecerme. Al menos él eligió a alguien mejor. Y fue en ese instante cuando algo despertó dentro de mí. Porque existen dolores que destruyen a una persona, pero también existen dolores que la transforman. Aquella noche guardé todas las fotos del matrimonio dentro de una caja. Los viajes, las promesas, los aniversarios, todo parecía pertenecer a la vida de otra mujer.
mientras cerraba la caja. Empecé a llorar desesperadamente, pero entonces mi mano tocó algo olvidado al fondo del armario, una carpeta azul, mi antiguo proyecto empresarial, el sueño que abandoné a los 28 años porque mi esposo decía que la familia debía estar antes que la ambición. Pasé horas mirando aquellos documentos, planes, ideas, metas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia, pero no una rabia destructiva, era una rabia que empujaba, una rabia que despierta a alguien después de años dormido. Los meses siguientes fueron silenciosos. Mientras mi ex esposo presumía su nueva relación en redes sociales, yo desaparecí. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera Clara, porque estaba reconstruyendo mi vida desde cero, y por primera vez, solo para mí. Usé mis ahorros, trabajé hasta la madrugada, estudié, fallé muchas veces, lloré en silencio más noches de las que puedo contar. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, sobre todo cuando el embarazo se volvió difícil y tuve que enfrentarlo completamente sola, pero cada vez que recordaba la humillación, seguía adelante. Porque ya no quería simplemente sobrevivir, quería convertirme en una mujer que nunca más dependiera emocionalmente de alguien que no supo valorarla. 2 años después, todo cambió. Mi empresa explotó en internet. Entrevistas, dinero, reconocimiento. Mi rostro empezó a aparecer en revistas que probablemente mi ex esposo veía sentado al lado de la mujer por la que destruyó nuestra familia. Y, curiosamente, así fue como él se enteró. Una tarde cualquiera recibí un mensaje suyo. Después de casi 2 años de silencio, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. El hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba. Ahora quería verme otra vez, pero lo que él todavía no sabía era lo más importante. No sabía que tenía un hijo. Cuando apareció en mi oficina, parecía otro hombre, más viejo, más cansado, más vacío. Sus ojos recorrieron todo alrededor, intentando entender cómo la mujer que él consideraba insignificante se había convertido en aquello. Entonces preguntó en voz baja, ¿por qué nunca me lo dijiste? Lo miré en silencio, y por primera vez, no sentí amor, ni odio, solo distancia. Entonces respondí, porque el día que elegiste a tu amante, también elegiste abandonar a tu hijo. Él empezó a llorar, pero ya era demasiado tarde. Hay pérdidas que jamás regresan. Hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Antes de irse, me preguntó si alguna vez dejé de pensar en él, y yo sonreí, porque finalmente entendí algo que quizás tú también necesitas escuchar hoy. La traición no destruye tu valor, solo revela el verdadero carácter de quien te traicionó. Las personas rotas intentan romper a otras personas, pero sobrevivir al dolor puede convertirte en alguien imposible de destruir. Yo pensé que había perdido todo aquella noche de la copa rota, pero en realidad, fue esa noche cuando empecé a encontrarme a mí misma. Y si estás viendo este video, mientras alguien destroza tu corazón, escucha bien lo que voy a decirte. El final de una traición puede ser el comienzo de la mejor versión de tu vida, porque algunas personas llegan para amarte, y otras llegan para enseñarte cuánto mereces realmente. O roteiro precisa ser mayor. Pelo menos o dobró de ese tamaño. Título del video. Mi esposo me traicionó con mi mejor amiga. Pero cuando descubrieron quién era yo realmente, ya era demasiado tarde. Guión largo completo versión extendida. Y emocional. Todavía recuerdo el sonido exacto de aquella copa rompiéndose contra el suelo. A veces pienso que mi vida se dividió en 2 partes aquella noche. La mujer que fui antes de escuchar aquel ruido. Y la mujer en la que me convertí después. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento con fuerza, mientras yo terminaba de preparar la mesa. Había cocinado durante horas. Todo estaba perfecto. Las velas encendidas, la música suave, su vino favorito, esperando sobre la mesa. Era nuestro aniversario número 15. 15 años amando al mismo hombre. 15 años creyendo que el amor verdadero realmente existía. Y aquella noche, además de celebrar nuestro matrimonio, yo tenía algo más importante que contarle. Algo que había esperado durante años. Dentro de mi bolso estaba la prueba positiva de embarazo. Todavía recuerdo cómo mis manos temblaban cada vez que la miraba. Los médicos me habían dicho muchas veces que sería difícil convertirme en madre. Hubo tratamientos dolorosos. Hubo lágrimas escondidas en baños de hospitales. Hubo noches enteras preguntándome por qué mi cuerpo parecía negarme aquello que más deseaba. Pero finalmente había ocurrido.
Y yo quería compartir esa felicidad con él. Quería ver su reacción, quería verlo sonreír como antes. Quería sentir que, después de tantos años difíciles, la vida finalmente nos estaba regalando algo hermoso. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando escuché la puerta abrirse, mi corazón se aceleró. Sonreí automáticamente. Incluso tomé el bolso entre mis manos para sacar la prueba y sorprenderlo. Pero entonces escuché su voz. Estaba hablando por teléfono y estaba riéndose. No era una risa normal, era esa risa ligera, enamorada, la misma que tenía cuando éramos jóvenes. Me quedé quieta. No sé exactamente por qué. Tal vez porque en el fondo, una parte de mí ya intuía la verdad desde hacía tiempo. Entonces él dijo: tranquila, amor, en unos minutos salgo de aquí, amor. Sentí algo extraño en el pecho, porque hacía muchísimo tiempo que él ya no me llamaba así. Me acerqué lentamente a la pared, intentando escuchar mejor, y entonces oí una voz femenina al otro lado de la llamada, una voz que conocía perfectamente. Clara, mi mejor amiga, la mujer que llevaba años entrando en mi casa, la mujer que me abrazaba cuando lloraba, la mujer que me decía que yo era fuerte, la mujer que me acompañó, incluso durante mis tratamientos para intentar quedar embarazada. Mi respiración se volvió pesada, todo empezó a dar vueltas, y aún así, seguí escuchando. Entonces él dijo algo que jamás voy a olvidar. Ella todavía no sospecha nada. Sentí que el aire desaparecía, la copa cayó de mis manos, el cristal explotó contra el suelo, y el silencio llenó el apartamento. Él giró lentamente la cabeza, nuestros ojos se encontraron, y en ese instante entendí algo terrible. No parecía culpable, parecía molesto. Molesto porque lo descubrí. Dicen que el corazón se rompe, pero nadie explica cómo se siente realmente. No es solo tristeza, es como si todo tu cuerpo dejara de reconocerse a sí mismo, como si de repente descubrieras que los recuerdos más importantes de tu vida estaban construidos sobre mentiras. Colgó el teléfono lentamente. Clara probablemente entendió lo que había ocurrido porque la llamada terminó de inmediato. Mi esposo caminó hacia mí, y todavía tuve esperanza. Sí, incluso después de escuchar todo, todavía quería creer que había una explicación. Eso es lo más cruel del amor. A veces el corazón sigue defendiendo a quien lo está destruyendo. Pero él no me abrazó, no pidió perdón, no lloró, solo pasó la mano por su cabello y dijo: no quería que te enteraras así, como si el problema hubiera sido la forma en que descubrí la traición, y no la traición misma. Lo miré sin conseguir hablar. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Entonces pregunté: ¿desde cuándo? Él tardó unos segundos en responder, y esos segundos destruyeron todo lo que quedaba dentro de mí. Porque cuando alguien necesita pensar demasiado para responder eso, significa que la traición lleva mucho tiempo ocurriendo. Finalmente dijo: hace casi un año, 12 meses, 365 días. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, él ya estaba viviendo otra historia con otra mujer, y no cualquier mujer. Mi mejor amiga. Aquella noche descubrí algo horrible sobre el ser humano. La traición duele más cuando viene de dos personas que amabas al mismo tiempo, porque no pierdes solo una relación, pierdes la confianza, pierdes los recuerdos, pierdes la seguridad emocional, pierdes partes de ti mismo. Él empezó a hablar, intentando justificarse. Dijo que nuestro matrimonio ya no era feliz. Dijo que yo había cambiado. Dijo que ya no se sentía amado. Pero cada palabra sonaba vacía. Porque las personas que aman de verdad no destruyen a alguien de esa manera. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Perdóname, nunca quise hacerte daño. La miré fijamente. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. Porque horas antes, esa misma mujer me había enviado mensajes preguntando si la cena estaba lista. Había fingido normalidad. Había fingido cariño. Había fingido amistad. Y de repente comprendí que existen personas capaces de mirarte a los ojos mientras te destruyen lentamente por detrás. Aquella madrugada no dormí. Me quedé sentada sola en la cocina. La lluvia seguía cayendo afuera, y yo abrazaba la prueba de embarazo entre mis manos, mientras intentaba entender cómo mi vida podía haberse roto tan rápido. Recuerdo mirar mi reflejo en la ventana, y no reconocerme. Parecía otra mujer. Más cansada, más vacía, más rota, y entonces pensé algo que me dio miedo. Tal vez no fui suficiente. Esa es la primera mentira
que la traición coloca dentro de tu cabeza. Empiezas a culparte, empiezas a preguntarte qué hiciste mal, qué te faltó, qué podrías haber hecho diferente. Pero con el tiempo entendí algo importante. La traición nunca nace de la falta de valor de quien fue traicionado, nace de la falta de carácter de quien traiciona. Los días siguientes fueron insoportables. Mi esposo actuaba extraño, ya ni siquiera intentaba esconder el teléfono, salía constantemente, llegaba tarde, y yo sentía que me estaba convirtiendo en una extraña dentro de mi propia casa, hasta que una mañana, mientras desayunábamos en silencio, él finalmente dijo: creo que deberíamos divorciarnos. Así, sin emoción, sin lágrimas, sin culpa, como si estuviera hablando del clima. Sentí que algo dentro de mí moría lentamente. Y entonces, pregunté: ¿la amas? Él bajó la mirada. Y ese silencio fue suficiente. En ese instante tuve ganas de contarle sobre el bebé. Quería que sintiera culpa, quería verlo arrepentirse, quería destruir la tranquilidad con la que estaba abandonándome. Pero algo dentro de mí me detuvo. ¿Por qué? Entendí algo muy doloroso. Un hombre capaz de abandonar a su esposa embarazada para irse con su amante jamás sería el padre que mi hijo merecía. Así que guardé silencio y acepté el divorcio. Fue entonces cuando él creyó que había ganado. No imaginaba que estaba perdiendo mucho más de lo que pensaba. 2 semanas después, Clara apareció en mi apartamento. Nunca olvidaré aquella escena. Llevaba puesto un vestido blanco, el mismo color que yo usé cuando me casé con él. Y además, estaba usando mi perfume favorito, como si quisiera ocupar lentamente todos los espacios que un día fueron míos. Entró mirando todo alrededor, con una sonrisa pequeña, una sonrisa disfrazada de compasión. Fingió sentirse mal. Dijo que nunca planeó enamorarse de él. Dijo que el amor simplemente ocurrió. Pero había algo en sus ojos que la delataba: satisfacción, victoria. Entonces caminó lentamente por la sala y dijo: siempre supe que él terminaría cansándose de ti. Aquella frase me atravesó el alma, porque fue ahí cuando entendí que algunas personas no solo quieren tu lugar, quieren verte sufrir mientras lo ocupan. Esa noche lloré como nunca antes. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré por el matrimonio, por los años perdidos, por la amistad destruida, por el hijo que crecería sin una familia completa. Pero, en medio de todo aquel dolor, ocurrió algo inesperado. Mientras guardaba cosas viejas en el armario, encontré una carpeta azul cubierta de polvo, mi antiguo proyecto empresarial, el sueño que abandoné años atrás. Recuerdo perfectamente cuando renuncié a él. Mi esposo me había dicho: deberías enfocarte en ser esposa, no empresaria. Y yo le hice caso, porque estaba enamorada, porque creía que sacrificar sueños por amor era una prueba de compromiso. Qué equivocada estaba. Pasé horas mirando aquellos documentos antiguos, planes, ideas, objetivos, y por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia, pero no una rabia destructiva, era una rabia que despertaba algo dentro de mí, una fuerza que llevaba años dormida. Y esa misma noche tomé una decisión: si mi vida iba a derrumbarse, entonces yo misma construiría una nueva desde cero. Los meses siguientes fueron los más difíciles de toda mi vida. Trabajaba durante el día, estudiaba durante la noche, dormía muy poco, lloraba escondida muchas veces. El embarazo se volvió complicado. Hubo noches en las que pensé que no iba a soportarlo. Mientras tanto, mi ex esposo y Clara publicaban fotos felices en redes sociales, viajes, cenas, sonrisas falsas, y cada publicación era como una cuchilla atravesándome el pecho. Pero aún así, seguí adelante, porque poco a poco entendí algo importante: el dolor puede destruirte o puede transformarte. Y yo estaba cansada de sentirme rota. Quería volver a sentirme fuerte. Quería que mi hijo creciera viendo una madre que jamás se rindió. Pasaron 2 años. 2 años de silencio. 2 años reconstruyendo cada pedazo de mi vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi empresa explotó en internet. Todo cambió de repente. Entrevistas, dinero, reconocimiento, revistas, invitaciones. La mujer que había sido abandonada y humillada ahora aparecía en programas de televisión, hablando sobre éxito y superación. Y fue así como él volvió a aparecer. Una tarde cualquiera recibí un mensaje suyo: ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. El hombre que destruyó mi corazón ahora quería regresar. Pero había algo que todavía no sabía, algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía que tenía un hijo,
Cuando llegó a mi oficina, casi no lo reconocí. Parecía más viejo, más cansado, más vacío. Sus ojos recorrieron lentamente todo alrededor, intentando entender cómo la mujer que un día consideró insuficiente había logrado convertirse en alguien tan fuerte. Entonces preguntó en voz baja: ¿por qué nunca me dijiste nada? Lo miré fijamente, y por primera vez en años, no sentí amor, tampoco odio, solo distancia. Entonces respondí: porque el día que elegiste a tu amante, también elegiste abandonar a tu hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, pero ya era demasiado tarde, porque hay heridas que sanan, y hay heridas que cambian a una persona para siempre. Antes de irse, me preguntó si alguna vez dejé de amarlo, y yo sonreí, porque finalmente entendí algo que quizás tú también necesitas escuchar hoy. La traición no destruye tu valor, solo revela quién realmente merecía quedarse en tu vida. A veces perder a ciertas personas es la forma que tiene la vida de salvarte. Yo pensé que aquella noche lo había perdido todo, pero en realidad, aquella noche fue el comienzo de mi nueva vida. Y si hoy alguien está rompiendo tu corazón, escúchame bien. Sobrevivir a una traición de doler muchísimo, pero también puede despertar la versión más fuerte de ti mismo. Porque algunas personas llegan a tu vida para amarte, y otras para enseñarte cuánto mereces realmente.